El trabajo de Jesús de Cervantes provoca muchísimas reacciones, desde las instintivas de enojo, de rabia, hasta las reflexivas sobre el sistema que hace posible que la familia Sahagún Briviesca haya protagonizado actos de rapiña que protagonizó y sigue protagonizando, de los que sigue beneficiándose, porque una de las características de este sistema de botín es la impunidad. A pesar de que se han emprendido esfuerzos por varios rumbos legales para primero frenar su actividad y luego para sancionarla, no ha sido posible. Y al contrario, han obtenido victorias legales contra los intentos de exponer públicamente la rapacidad que practicaron durante los años en que fueron miembros de la primera familia de México, para decirlo en ese estilo de añoranza monárquica con que se define a quienes están en el Palacio Nacional. Uno de los males de un sistema que no es estrictamente democrático, si ocurre además con sistemas democráticos, cuando el sistema no es democrático, el fenómeno se presenta con mayor frecuencia, que es el enriquecimiento inexplicable, se llamó alguna vez el delito cuando estuvo tipificado, en una denominación absurda, porque son enriquecimientos perfectamente explicables. Pero una de las características de este sistema de botín es que la familia o la camarilla en torno de los presidentes de la República se benefician de manera ilícita de la sola presencia de su pariente en el poder ejecutivo. Es un mal que nos viene de lejos. Se cuenta de algún virrey. Los virreyes tenían que rendir cuentas a la audiencia o a su sucesor cuando se retiraban del cargo. Tenían que preparar un pliego de mortaja en donde narraban su gestión y hacían las cuentas del dinero del rey que habían manejado. Y los virreyes tenían la ocasión de propiciar negocios en el virreinato. Los negocios eran parte del sistema político vigente en la colonia. Los cargos públicos se vendían, se negociaban. Eso era parte de los ingresos de la corona. No estaba regulado, no estaba legislado, pero ocurría a sabiendas. Y algún residente, algún ibérico, que, como decía el verso de los criollos de entonces, había venido por la mar salada, falto de salud, falto de dinero y de salud pobre, y luego se había enriquecido, vio con mucho gusto que un antiguo vecino de la ciudad donde había nacido, quizá Sevilla misma, llegaba enviado como virrey y le pidió audiencia. El virrey se la concedió y le preguntó qué favor quería, qué negocio, y el antiguo vecino, el coterráneo, le dijo que solo quería que lo saludara todas las mañanas cuando llegara en su carroza al Palacio Virreinal, que es el Palacio Nacional. Con esa comprobación del nexo que lo vinculaba con el virrey, estaba hecho el negocio del día. Por eso se podía apreciar en la calle que era un hombre que gozaba de influencia, que gozaba de poder, y lo que emprendiera iba a tener buen resultado. Pues con esa herencia, cuando se estableció el sistema
priista, el sistema del partido dominante casi único y el régimen presidencialista autoritario, casi no faltó cuatrienio o sexenio en donde no florecieran negocios a la sombra del presidente. El presidente Cárdenas tuvo que declarar en algún momento que su familia estaba constituida exclusivamente por doña Amalia y por Cuauhtémoc, su hijo, porque tenía un hermano, Dámaso, que fue también gobernador de Michoacán, y un cuñado, Gilberto Rosas, que era maderero o explotador de bosques en Durango, que se beneficiaban de la sola circunstancia del parentesco. Para atenuar el efecto de ese parentesco, que era una circunstancia involuntaria, el presidente Cárdenas los desautorizó, se separó de ellos, diciendo formalmente, públicamente, que su familia se limitaba a su esposa y a su hijo. En el siguiente sexenio, el demás está a recordar al primer hermano incómodo, o comodísimo en realidad, para el presidente Manuel Ávila Camacho, que fue Maximino, que si bien se había comenzado su carrera de enriquecimiento con bienes públicos desde antes de que su hermano fuera el titular del Poder Ejecutivo, aprovechó la circunstancia fraternal del poder de Manuel Ávila Camacho y la circunstancia de haber sido designado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, un ministerio idóneo para los negocios. La atribución de obras públicas es una de las fuentes de enriquecimiento más providentes, más nutritivas que existe en un sistema de expoliación, como ha sido en buena medida el sistema político mexicano. Ávila Camacho hizo una fortuna inmensa que alcanzó para que sus herederos en segunda y tercera generación, sus muchísimos herederos, porque fue Ávila Camacho un hombre prolífico, como se esboza en la novela de Ángeles Mastretta, convertida después en magnífica película. El dinero de aquel general Andrés Asensio, que en realidad está forjado sobre la figura de Maximino Ávila Camacho, era infinito. Por ejemplo, quienes vivan hacia el sur, quienes viajen por ahí en la confluencia, digámoslo en trazos generales, de San Jerónimo, el eje 10 con el periférico, conocen un parque de diversión, un parque público llamado El Batán. El Batán era parte de un rancho de Maximino Ávila Camacho, que abarcaba extensísimas zonas en esta región de la ciudad, y sus propiedades. Él se hizo socio de William Jenkins para arrebatarle a los campesinos, mediante incluso el tributo de sangre que pagaron los ejidatarios, uno de los mayores ingenios del país, el de Atencingo, en Puebla, y así podríamos ocupar buena parte de esta tarde enumerando algunos de sus bienes más sobresalientes. Lo que es hoy la Organización Editorial Mexicana fue en su origen un negocio de Maximino Ávila Camacho, que lo puso al cuidado del coronel José García Balseca. La fundación de diversos diarios en las capitales de los estados. Figuraba como dueño José García Balseca, pero en realidad el propietario era Maximino Ávila Camacho. Para fortuna de José García Balseca y del país, el general Ávila Camacho, como le ocurre a Andrés Asensio en la novela y en la película, murió oportunamente, y la condición de testaferro, de prestanombres de García Balseca le permitió
convertirse en el propietario de esa cadena todavía incipiente entonces, pero que después ha crecido y que luego se convirtió en propiedad de otro símbolo de la corrupción material, de la corrupción pecuniaria, que es el expresidente Luis Echeverría, que se adueñó de la cadena García Balseca, la convirtió en la Organización Editorial Mexicana y la dio a administrar a Mario Vázquez Raña, que pasó del rutinario negocio de la fabricación y venta de muebles al muy apasionante negocio de la comunicación impresa. No se diga del siguiente sexenio, el de Miguel Alemán. Es muy conocido el chiste de que un 1 de septiembre por la mañana, cuando se apresta el presidente alemán a salir a rendir su informe a la Cámara de Diputados, cuando tiene que ataviarse, le dice a su secretario particular, Rogerio de la Selva: la banda, Rogerio, aquí estamos todos, señor presidente. Y en efecto había una camarilla muy próxima a él que se benefició, el coronel Carlos I. Serrano, entre otros, el señor Manuel R. Palacios, que hacían negocios conforme a la vocación primera del propio presidente alemán con inmuebles. La primera semilla de la fortuna del presidente alemán, sembrada en los años 30, fue con la venta de terrenos en Cuernavaca. Los grandes negocios de fraccionamientos en Cuernavaca fueron iniciados por Miguel Alemán, aún antes de ser gobernador de Veracruz, en sociedad con Gabriel Ramos Villán, su hermano del alma, su amigo del alma, que durante el tiempo en que Alemán cumplía su destino político, él se encargaba de administrar los negocios y hacerlos florecer, como en efecto ocurrió. Ramos Millán murió siendo senador de la República y presidente de un organismo descentralizado, la Comisión Nacional del Maíz, en el accidente en que la chorreada Blanca Estela Pavón viajaba también en un avión que se estrelló en el Popocatépetl. De no haber intervenido la providencia de esa manera, no respecto de Blanca Estela Pavón, sino respecto de Gabriel Ramos Millán, a lo mejor él hubiera sido Ruiz Cortines el siguiente huésped de Los Pinos en 1952. De esta referencia superficial pero sustantiva que estoy haciendo se salva el presidente Ruiz Cortines, que fue un hombre austero y que hizo algo que deberían hacer los presidentes de la República cuando tienen hijos en edad de merecer, que es hacerlos irse del país. Ruiz Cortines tenía un hijo propio y un hijo de su esposa, doña María Izaguirre, y a los dos les pidió que se fueran de México para evitar que ellos hicieran negocios o se hicieran negocios en torno suyo. No quiero cansarlos haciendo esta enumeración, solo cito los ejemplos anteriores para ilustrar cómo hay una fuente generosa de negocios en Los Pinos cuando hay la voluntad de hacerlo, como la hubo cuando se radicaron allí el presidente Vicente Fox y a partir del 2 de julio de 2001 su esposa, la señora Marta Sábado. Ahí llego al contenido del libro que ahora presentamos, el libro que ha escrito Jesús Cervantes.